Bienvenidos de nuevo. Fijaros que receptor tenemos entre manos. Es un receptor francés bastante grandote para lo que se trata, para un receptor de radio. Bueno, pues esta es la rejilla del altavoz, que como veis tiene pues remates en cromo y en latón. Los botones son de baquelita y el dial de cristal con una forma bastante poco habitual. Aquí podemos ver dentro de ese círculo, detrás de la suciedad, pues es la ventana indicadora de bandas. Esta es la ventana indicadora del ojo mágico o indicador de sintonía. En el dial tenemos múltiples ciudades francesas, bueno, algunas europeas. Y aquí en esta esquina vemos una calcomanía de Pacific Radio, que no creo que la hubiese puesto el fabricante de la radio, porque la radio tiene otra marca. Creo que eso pudo ser algún distribuidor de, de radios de esa época. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, los 4 botones de mando pues corresponden con el cambio de bandas, sintonía, encendido, apagado y volumen y control de tono. Y fijaros también en las dos patas que apoyan el mueble sobre la superficie que va a estar. Bastante curioso. Ya os digo que es bastante grande. Es bastante grande, bastante voluminoso. Y aquí tenemos otra calcomanía que no sé exactamente, es del mismo tipo más o menos que la anterior, pero no sé exactamente a qué se debe. Imagino que sea cosa de los distribuidores. Bueno, pues le damos la vuelta y por la parte trasera vemos la tapa de cartón, como suele ser habitual. En este caso no tiene ninguna inscripción. Y el cierre de la tapa, como veis, pues está hecho con unas hembrillas que se giran y nos permite retirar la tapa y acceder al interior. Fijaros qué belleza. Qué belleza de electrónica. Bueno, pues esto es el altavoz. Vemos que es un altavoz electrodinámico con bobina de campo, transformador de adaptación de impedancias, la válvula de salida, el pentodo o tetrodo final de salida de audio, la válvula EF9, que es la preamplificadora de baja frecuencia, la lámpara EBF2, que será amplificadora de frecuencia intermedia y detectora. Y aquí al fondo tenemos los dos botes de frecuencia intermedia del receptor. Esta es la válvula conversora de frecuencia EK3,
Y esta es la válvula rectificadora, que tendremos que ver de qué válvula se trata, pero puede ser una 1880, creo. Y al fondo pues el transformador con su cambio de tensiones en la superficie. Ahí al fondo vemos el ojo mágico, el indicador de bandas, condensador variable. Y bueno, pues nada, un aparato bastante voluminoso y bastante llamativo en su interior. Desmontamos los botones y los ponemos, como siempre, en un contenedor para que no se extravíen. Pues aquí vemos el chasis ya afuera. Y vemos ya algunos detalles de construcción de este receptor. Aquí tenemos el condensador electrolítico de filtro, que vemos que es de 16 más 8 microfaradios, 450 voltios. Pues aquí vamos a tener una tensión de trabajo bastante elevada. Bueno, pues vamos a ver cómo lo manejamos, porque es tremendamente pesado y tremendamente voluminoso. Pues por la parte de abajo tenemos un chasis bastante voluminoso, bastante espacioso, con un alambrado bastante curioso, que mezcla tanto componentes en placas de circuito impreso como alambrado tradicional. Aquí vemos una placa que, por cierto, he dicho que es de circuito impreso, pero no es de circuito impreso. Es una placa con los taladros y con los cableados por debajo. O sea que los propios terminales de los componentes son los que hacían de pistas para crear el circuito que necesitaban. Bueno, eso en este caso. Ahí vemos el cableado entre potenciómetros y los distintos componentes. Las bobinas del grupo de onda media, oscilador y antena. Y aquí tenemos más bobinas. Imagino serán del resto de gama de ondas. Bueno, pues condensador electrolítico de 16 microfaradios. Que también es enorme. Y aquí tenemos la otra placa que os decía que contiene también varios componentes. Bueno, pues vamos a ver cómo logramos poner en marcha este receptor. Vamos a hacer la primera comprobación, que como veis es conectar el ómetro a la clavija de conexión de red para detectar cortocircuitos
en el receptor. Ya vemos que accionando el interruptor, el ohmmetro no indica ninguna medida, por lo que no me gusta, por lo que pueda pasar. Pues esto indica o bien que el cable de red está deteriorado, el interruptor de puesta en marcha está deteriorado, o lo que sería peor, el transformador de red o el conmutador o el cableado de alimentación estaría deteriorado. Vamos a hacer una prueba con el interruptor, por ejemplo. Vamos a puentearlo. Pues mira, me alegro. Aquí ya tenemos 64 ohmios, 63,8. Me alegro que sea el interruptor de puesta en marcha, porque es lo más o lo menos peligroso. Más peligroso hubiera sido que el primario del transformador estuviese defectuoso, pero no es así. Ya vemos que es el interruptor de puesta en marcha. Bueno, pues ya tenemos la primera prueba hecha. Ya tenemos verificado lo que es la entrada de red. Vemos que el interruptor está defectuoso, pues vamos a ir cambiándolo directamente, o vamos a intentar repararlo. Si tiene reparación, pues mejor. Vamos a intentarlo. Aquí vemos otra cosita que tenemos que reparar. Aquí en la conexión del portalámparas vemos que tiene un conductor suelto. También tendremos que repararlo. Pues como siempre vamos a analizar primero la documentación de servicio del receptor para ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Pues la documentación de servicio en este caso es bastante completa. Vemos que el receptor está fabricado en París, Francia. La marca es Areso, modelo 685. Y como dato curioso es la fecha de fabricación de junio de 1938. Bueno, aquí vemos algunos datos generales, como es alimentación, la técnica general empleada. La particularidad de este receptor es la contrarreacción en baja frecuencia sobre la bobina móvil del altavoz. Bueno, gamas de recepción, conexión de pickup, la frecuencia intermedia que tiene acordada en 472 kHz y un sistema anti-fading retardado que actúa sobre las lámparas de alta frecuencia y frecuencia intermedia, EK3 y EBF2 respectivamente. El amplificador de salida es de clase A, potencia de salida 3 vatios, con un control de tono progresivo. El altavoz es de un diámetro de 21 centímetros, tiene una excitación de 1800 ohmios, que como vemos es la bobina de campo del altavoz. Luego veremos en el esquema dónde va. Y la impedancia de salida de la válvula son 7000 ohmios de impedancia. Bueno, pues aquí tenemos una tabla con las tensiones que nos podemos encontrar en cada válvula. Una vista trasera del chasis, una vista delantera del receptor de radio y una vista superior del chasis con un croquis en el que podemos ver la ubicación de los componentes principales del chasis.
Bueno, aquí vemos las lámparas, qué función tiene cada una. Bueno, y una foto con una presentación del aparato. Como vemos, pues bastante completa la documentación de servicio de este fabricante. Y en el esquema, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. En este caso tenemos un transformador de red que tiene una entrada de red con un selector de tensiones de entre 110 y 240 voltios, el interruptor de encendido y apagado que actúa sobre el cable de entrada de red de alimentación, y el transformador tiene tres secundarios, uno de 5 voltios que alimenta los filamentos de la válvula rectificadora, dos secundarios o un secundario de alta tensión con toma intermedia, que es el que nos va a proporcionar la alta tensión que necesitamos para polarizar el resto de, bueno, todas las válvulas, y otro secundario que va a alimentar las lamparitas del dial y los filamentos de todas las lámparas que no sean la rectificadora. Bueno, pues vemos que la corriente alterna, una vez que es rectificada por la válvula 1883, que es la rectificadora, es aplicada al filtro formado por los condensadores C27, C28 y la excitación, que ya hemos visto que es la bobina de campo del altavoz. Una vez aplanada la tensión y filtrada, pues se aplica a través del altavoz de salida, a la placa de la válvula de salida y a la reja G2 de la misma válvula EL3. Bueno, como preamplificador de baja frecuencia de audio tenemos la válvula Pentodo EF9. Como detectora y amplificadora de frecuencia intermedia tenemos la válvula EF2, EBF2. Y como válvula conversora de frecuencia tenemos la válvula EK3. Bueno, pues ya vemos que no son las válvulas que habitualmente se ven en receptores, pero dada la antigüedad de este receptor, pues corresponde con las válvulas que estamos usando. Ahí vemos F9, EBF2 y EK3. Esta es la rectificadora 1883 y el pentodo o tetrodo de salida. No sé exactamente qué tipo de válvula es. Bueno, sí, según el esquema, la válvula EL3. Bueno, pues ya tenemos el chasis fuera del mueble. Le hemos dado una primera limpieza con la aspiradora y un pincel para quitar el polvo, lo más gordo. Y ahora pues lo que toca es comprobar los distintos componentes que sean fundamentales para el funcionamiento. Pues comprobaremos los devanados del transformador. Miraremos también la continuidad de los devanados de los transformadores de frecuencia intermedia. Miraremos el condensador electrolítico de filtro, los filamentos de las válvulas y la continuidad de todas las bobinas del altavoz. Bueno, pues aquí estamos comprobando la continuidad de los devanados de los transformadores de frecuencia intermedia, que vemos que tienen continuidad. El transformador del equipo es como vemos, es un altavoz electrodinámico, por lo tanto necesitamos
la bobina primario, la bobina del primario del transformador adaptador de impedancias, la bobina del secundario, que están bien las dos, la bobina de el cono móvil, que también está bien, y la bobina de la bobina de campo, que en principio, conectando en sus bornes, pues vemos que no tiene continuidad. Esa bobina de campo está abierta. Vamos a ver si desmontamos el altavoz y vemos dónde está interrumpido el hilo de cobre. Y aquí ya tenemos la bobina de campo fuera del núcleo. Vamos a volver a comprobar, por si acaso, con el ómetro. Vamos a volver a comprobar la continuidad entre los terminales. Y vemos que no tiene continuidad. Le hemos quitado todos los papeles que tenía por fuera. Y ahora ya pues vamos a ir desenrollando todo el hilo, porque en el extremo fácil, que sería el exterior de bobinado, pues ahí no se aprecia rotura ninguna. Y ahora lo que se trata es de pasar todo ese hilo de cobre a esta bobina de plástico azul, para después volver a bobinar el hilo de cobre en su bobina original. Aprovechamos para poner todos los contadores a cero, y solamente como curiosidad, porque tampoco nos sirve de mucho, pero vamos a contar las espiras o las vueltas que tiene esta bobina. Y ya llevamos más de 5000 vueltas. Pues aquí tenemos ya la interrupción del hilo. Ha salido a las 14.056 vueltas. Bueno, pues ahora se trata de estas 14.056, pasarlas otra vez a la bobina con sus conexiones bien hechas. Deben de salir por aquí, por donde tienen preparado la salida de las conexiones. Bueno, pues ya la tenemos terminada, a falta de una limpieza del interior del núcleo, tanto de la bobina como del núcleo de hierro. Eso vamos a tener que limpiar todo ese óxido con una lija y darle un poco de spray antióxido para que no se vuelva a oxidar. Bueno, pues aquí vemos la resistencia que presenta: 1777 ohmios. Así ha quedado el núcleo y así ha quedado la bobina. Bueno, pues vamos a montarlo. Vamos a poner la bobina en el núcleo y vamos a montar el conjunto en el altavoz. Pues vamos a seguir con el condensador o con los condensadores electrolíticos del filtro de la tensión positiva, que tenemos uno aquí y otro aquí. Los vamos a unificar dentro del mismo cartucho de aluminio. Fijaros la tuerca que lo sujeta al chasis, que es una tuerca de latón. Nada que ver con las tuercas de plástico que
que se veían habitualmente en este tipo de condensadores. Claro, y dado que la tensión que tenemos de pico puede llegar hasta 550 voltios, pues no me atrevo a poner uno de 450 voltios. Vamos a tener que hacer un arreglo con dos de 15 microfaradios, 400 voltios en serie, para obtener 7,5 microfaradios, 800 voltios. Y otros dos en serie de 33 microfaradios, 400 voltios, para obtener pues 16,5 microfaradios y una tensión de 800 voltios. Bueno, pues vamos a hacer el arreglo y unificar los dos condensadores en el mismo tubo. Pues ya tenemos el arreglo hecho para reemplazar los condensadores que van en el interior del tubo de aluminio. Bueno, pues vamos a terminar el montaje y una vez que esté terminado, pues lo vemos. Fijaros qué poquito ocupa. Son dos condensadores en serie de 33 microfaradios y dos condensadores en serie de 15. Aquí vemos la sección de conductor rojo, que es la de 16, en este caso 15. Y la de 8, en este caso 7,8 microfaradios. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a montarlo en el chasis y hacer las conexiones tal y como indica el esquema del fabricante. Pues una vez que revisamos en el esquema las conexiones tal y como deberían estar, teóricamente, una vez que hemos cambiado los condensadores electrolíticos, os acordáis que estos dos hilos estaban conectados al condensador y el otro extremo estaba conectado aquí, a este punto. Bueno, pues estos dos hilos corresponden con estos dos que deberían estar conectados al altavoz, al secundario del transformador del altavoz, y que los utilizan para una realimentación de el pentodo preamplificador de sonido. Bueno, pues esos hilos que salían de aquí, porque aquí vemos que hay un terminal con un cable cortado y aquí hay otro terminal con un cable cortado, esos dos hilos deberían venir junto a estos y irían conectados a donde están conectados estos dos. Bueno, pues en esta modificación que hicieron, estos dos los conectaron a un terminal del condensador electrolítico de filtro y el otro a la tensión positiva. Y en lugar de dos condensadores utilizaron uno solamente. Bueno, pues eso fue la causa seguramente de que se fastidiase la bobina de campo del altavoz. Porque en lugar de cargarlo con un condensador de 8 microfaradios, estaba trabajando con un condensador de 16 microfaradios. Esa es una posible causa. Bueno, pues ahora tenemos que rehacer todas estas conexiones, incluidas las del salida del altavoz, condensadores y la realimentación hacia el pentodo preamplificador de sonido. Bueno, pues ahí tenemos. Tenemos que eliminar este condensador, conectar los condensadores nuevos y arreglar el desaguisado que hicieron al modificar el receptor. Pues aquí, como veis, ya tenemos el mueble preparado para continuar con la restauración. Vamos a ver un poco en detalle cómo ha quedado.
En este caso se ha hecho con goma laca y el acabado es a muñequilla. Vemos que tiene un color uniforme, un tono brillante, un tono vivo. Justamente el tono que aporta la goma laca. Bien, pues este es el resultado final. Así es como quedará el mueble de forma definitiva. Ya le hemos montado la parrilla frontal, la parrilla metálica, así como la tela y el bastidor del altavoz. También le hemos fijado las patas al mueble de forma definitiva. Y bueno, pues ya vamos a continuar con los trabajos en el chasis. Pues continuando con los trabajos en el chasis, ya podemos ver que se han cambiado todos los condensadores de papel que había en el chasis por condensadores de fabricación actual. Vemos que hemos utilizado tanto condensadores de poliéster, condensadores electrolíticos, condensadores cerámicos de disco, y hemos sustituido toda esta cantidad de condensadores, que son 17 en total, para dejar la radio totalmente operativa. Bueno, pues vamos a continuar con la parte de arriba del chasis. Esta parte de abajo ya se queda terminada. Vamos a dar la vuelta al chasis para continuar con los trabajos en la parte superior. Pues así queda la parte superior del chasis, una vez concluidos los trabajos de limpieza y de reposición del ojo mágico. En este caso hemos puesto un tubo Y73 en sustitución del que llevaba el receptor, que en este caso es el EM1. Bueno, en este caso el filamento funciona, el filamento no está interrumpido, pero el tubo está totalmente agotado. Bueno, pues sustituido también. Vamos a comprobar el funcionamiento del indicador de sintonía directamente con el generador de señales. Vamos a aplicar con el generador una señal en la toma de antena y la vamos a sintonizar para poder comprobar que el indicador de sintonía funciona correctamente. Bueno, pues ya vemos que funciona correctamente el indicador de sintonía. Por lo tanto, vamos a montar el chasis en el mueble y hacer una comprobación general del equipo y ver cómo funciona. Pues ya tenemos el mueble listo, el receptor terminado, preparado para hacer la prueba final. Lo ponemos en marcha, esperamos un momento que se caliente. Tenemos seleccionada la onda media y ya tenemos aquí algún ruido. Y bueno, pues yo recuerdo algunas sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, muy importantes en el sentido de amparar esa libertad de expresión. Por ejemplo, a César Strauber. Vamos a ver en onda corta.
Bueno, pues con esta pequeña prueba damos por terminado el receptor. Espero os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.